Pues queridos hermanos, gracias por darse el tiempo de venir, de dedicar este espacio para cultivar su fe, para fortalecerla. Y bueno, pues vamos a hablar de este tema que lo he titulado de esta manera: prácticas espirituales que te dañan a ti y a tu familia. Hemos estado viendo diversos temas a lo largo de la semana en diversas parroquias y diversas ciudades, pero hoy vamos a darle un enfoque distinto, aunque por supuesto teniendo al centro siempre la importancia y la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el mal, sobre la muerte, sobre el pecado. Entonces, como algunos me han escuchado, es importante tomar en cuenta, como acabo de mencionar, que la centralidad de nuestra predicación, como lo hace en el Evangelio, es justamente el mensaje de salvación y es Dios mismo, Jesucristo nuestro Señor, que junto al Padre y al Espíritu Santo, los tres forman la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas distintas. Si vamos a hablar del demonio y vamos a hablar del mal, lo hacemos porque es necesario en nuestra evangelización y en la catequesis hablar de estos temas. Pero vamos a evitar dos extremos que han hecho mucho daño a la fe del pueblo de Dios, a la formación de los futuros sacerdotes y al mismo clero. ¿Cuáles son esos extremos? Uno, pensar que el demonio no es criatura y darle importancia, una importancia que es relativa. Es decir, como he mencionado, el importante es Jesús, que nos ha salvado y que nos ha redimido. Pero no se trata de ver al demonio por todos lados, por supuesto, eso sería enfermizo. Esa no es la postura de la Iglesia. No cerramos los ojos a la realidad, pero vivimos bajo la gracia de Dios que nos ha salvado, no bajo la acción del demonio. Y el otro extremo es pensar que no existe, que es un mito, que es una interpretación teológica de un género literario, que es la influencia cultural y también religiosa de los pueblos vecinos de Israel. En fin, hay muchos argumentos falaces que nos pueden llevar a perdernos de justamente lo que enseña la Sagrada Escritura, la tradición apostólica, el magisterio de la Iglesia. Y basta mirar a los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y el evangelio de San Juan, donde Jesús habla del demonio y habla de posesiones. Y hace una diferencia muy clara que hoy la exégesis bíblica nos permite abordar junto con la medicina para distinguir cuando Jesús cura a enfermos de enfermedades, digamos, conocidas y comunes hoy, de una posesión. Habla de verdadera posesión y por lo tanto de una verdadera liberación. Son dos cosas diferentes. Pero por otro lado, nuestra madre, la Iglesia Católica, pone de manifiesto esta verdad. Cuando nosotros profesamos el credo, decimos, hablando de Dios Todopoderoso, creador de todo lo visible y lo invisible. Y entonces lo que conocemos del mundo invisible es todo y aquello que Dios nos ha dado a conocer, nada más. El resto son suposiciones, pueden ser historias, puede ser fantasía, pero si queremos caminar en comunión con la Iglesia Católica como verdaderos católicos, entonces vamos a las fuentes que he mencionado y de la cual se nutre y se forma toda la doctrina católica. Entonces, hablar del demonio, por ejemplo, para quienes niegan su existencia, basta ver los pronunciamientos del magisterio ordinario de la Iglesia, de los papas. En los últimos años, todos los papas han hablado del demonio formalmente en un magisterio ordinario. Pero, por ejemplo, el Concilio de Calcedonia habla específicamente de esta realidad, habla del exorcismo. Hace ya muchos años el padre Gabriel Amor, de santa memoria, se dio la tarea junto con otros sacerdotes de fundar lo que hoy conocemos como la Asociación Internacional de Exorcistas. En la Iglesia Católica tenemos el ritual romano de exorcismos, que ha evolucionado a lo largo de los años y que está presente justamente para que puedan utilizarlo los exorcistas
nombrados por los obispos en sus diócesis. Entonces, no estamos hablando de una fantasía, no estamos hablando de suposiciones. La Iglesia como madre se preocupa de la salud, por supuesto, integral, pero específicamente espiritual de sus hijos. Entonces, al hablar de estos temas, tenemos la intención de considerar que debemos saber y conocer, obviamente en este caso, de manera básica, ¿verdad? Porque no podría yo extenderme muchísimo, aunque quisiera hacerlo, el tiempo nos agobia. Y entonces empezamos por esta cita del profeta Oseas, capítulo 4, verso 6. Vean lo que dice ahí. Mi pueblo perece por falta de conocimiento o por ignorancia. Y justamente quienes ejercemos por mandato de la Iglesia este ministerio de liberación y exorcismos, podemos constatar que muchas personas que tienen daños espirituales en su vida graves es porque le han abierto la puerta a la acción del demonio, por ignorancia, por curiosidad, por desesperación, pero también por maldad o por búsqueda de poder. En general son las 5 causas, aunque puede haber otras. Entonces, creemos que todo buen cristiano católico, como parte de su formación, es responsable de evitar cualquier relación con la ignorancia culpable, ¿verdad? ¿Cuál es la ignorancia culpable? Aquella ignorancia que poseemos porque por mi culpa, al no formarme, al no catequizarme, al no participar en la evangelización, y eso puede ser un pecado de omisión, haber desperdiciado la gracia de la formación que la Iglesia me ofrece, pero que hoy no tengo tiempo, es viernes, es día de fiestas, o un retiro. ¿Cómo me voy a ir a encerrar 3 días y eso es muy aburrido? ¿O cómo voy a ir a una conferencia? O no sé, muchas cuestiones que dejamos de lado y que nos hacen olvidar el compromiso que han adquirido nuestros padres, nuestros padrinos, y a veces uno como adulto cuando acepta el bautismo, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, el mismo Dios se lamenta a través del profeta Oseas por lo que ocurre con su pueblo, el pueblo de Israel, rodeado de paganismo, de prácticas ocultistas, de sacrificios a los dioses, etcétera. Es un pueblo que continuamente se contaminaba con la idolatría. Y entonces Dios le reclama a su pueblo, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero le reclama también a los que están al frente del pueblo. Y entonces, hermanos, es muy importante tomar en cuenta, vean ustedes esta diapositiva, los que los pueden ver, hay un camino. Este camino, dice el libro de Proverbios, el capítulo 12, verso 28, en el camino de la justicia está la vida, en sus caminos no hay muerte. Y luego San Juan, en el capítulo 14, verso 6, señala, hay un solo camino correcto que nos conduce al Padre. ¿Cuál es ese camino? Jesús. Entonces, nosotros como cristianos católicos, como católicos, tenemos que revisar siempre esto que creo, a lo que me invitan, esta práctica, esta pseudoterapia, porque por ahí es donde sucumbe mucha gente, va de acuerdo con mi fe, está de acuerdo con lo que enseña la Sagrada Escritura, es acorde a lo que enseña el magisterio de la Iglesia. Y yo me encuentro muchas veces como médico, como investigador, mi especialidad en el área de medicina es la bioética, ¿verdad? Entonces, esto me ha permitido tener una formación un poquito más integral también en el área de la psicología, de la psiquiatría, en fin, varias áreas. Y me encuentro con muchas personas que me dicen, es que yo no sabía que jugar la ouija era peligroso, por ejemplo. Pero ¿dónde está el peligro? ¿Dónde está lo malo de querer saber algo sobre mi familia si mi amiga tiene el don de leer las cartas? O tengo una amiga que cura con ángeles. ¿No los ángeles son buenos? Entonces vean las, digamos, ideas o conclusiones que sacan, pero no preguntan, a ver, temas sobre ángeles, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué opina? Lo mínimo que deberíamos hacer es preguntarle a nuestros sacerdotes, ¿verdad? Pero a veces me dicen, no, padre, yo no le pregunto, y me lo han dicho a mi párroco, porque no creen estas cosas.
pero no cree en eso, ¿por qué? ¿Verdad? O sea, me refiero a, no se trata de que el párroco va a negar lo que estás viviendo, sino que va a iluminar lo que genera en ti una duda. Entonces, acabo justamente de tener una experiencia semejante con unas personas que llevaron a bautizar un bebé a mi parroquia. Me di cuenta de algunas cosas que traían, por lo cual detecté la superstición, traté de orientarlos y la persona me dijo: esa es mi fe, esa es mi costumbre, usted tiene que respetar, pero yo no puedo darle la fe como sacerdote a quien no la va a custodiar. Y aquí viene una frase que es muy fuerte, de hecho, espero que no sean tan sentidos como somos los poblanos. Dice Jesús: no des las perlas a los cerdos. ¿Tiene razón Jesús? Las cosas santas no las des a quien no las valora, porque dice, los cerdos no las valoran y se terminarán volteando contra ti para atacarte. Pero no se trata de mirar a la persona como ese animalito, sino la conducta, la actitud que alguien tiene cuando persiste sabiendo que aquello que está practicando, creyendo, recomendando es objetivamente malo. Y cuando hablo de objetividad no me refiero a mi opinión, a mi apreciación subjetiva que con frecuencia no tiene fundamento. Me da mucho gusto ver jóvenes y sobre todo mucho gusto ver a los seminaristas, ellos que están estudiando filosofía algunos o algunos ya terminaron. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de esta manera? Miren, hermanos, hoy nos encontramos con una tragedia epistemológica muy grave. La sensación ha desplazado a la razón. Y entonces, si a cualquiera que no está muy centrado en esto, yo le pregunto: oye, ¿qué es esto? Su respuesta casi siempre va a ser: yo siento que puede ser una mancha. Otro va a decir: yo siento que es un arbusto en el desierto. No, pero a ver, no te estoy preguntando qué sientes, estoy preguntando qué es. La respuesta correcta debería ser: pienso, de acuerdo con lo que veo, que puede ser tal cosa. Pero miren las respuestas que hoy vemos en el periódico, en la televisión, en las redes sociales: yo siento. Y anoche les decía, no es que en el proceso de conocer la emoción y la sensación no tengan un lugar. Los muchachos ya estudiaron teoría del conocimiento, epistemología, saben qué es la simple aprehensión, ¿no? Cómo se genera una idea, qué es un fantasma en la representación mental del objeto, pero cómo se da todo el proceso. Y en psicología también. Pero si yo me fundamento solo en lo que siento, la probabilidad de error de que aquello que siento y la objetividad de lo que ocurre, la probabilidad de error es muy grande. Entonces, la razón no está peleada con la fe. Parecería paradójico para algunos de ustedes que esté hablando de la razón en un tema tan delicado y tan profundo como es la demoniología o la exorcística. Y no, hermanos, no vayan a pensar que el hecho de que una persona se acerque con nosotros, que nos dedicamos a esto por mandato de la iglesia, y te dice: padre, yo tengo un demonio, ya tengo que dar por hecho eso. Es más, les puedo decir que lo que menos busca el demonio es que te des cuenta dónde está. ¿Sí? Lo que menos quiere es que lo saques de donde se ha escondido. Entonces hay que dudar mucho de alguien que viene y te dice: yo tengo un demonio. Mucho gusto, yo tengo dos. Casi, no se trata de burla, pero de verdad lo que menos busca el demonio es ser descubierto. Entonces tenemos que atender a la persona de manera integral desde 4 perspectivas: la física, qué pasa en su cuerpo; la social, cuál es su entorno, sus coordenadas sociales, su familia, su cultura, su educación, en fin; la psicológica, qué tal es la salud mental que tiene; y por supuesto la dimensión trascendental, la vida religiosa. Entonces, si bien nos vamos a encontrar con muchos fenómenos, es importante saber, hoy voy a comenzar al contrario de donde he predicado, hablando de esto, porque podemos encontrar muchísimos fenómenos, pero la mayoría tienen una explicación lógica, ¿sí? No vayan a pensar que todo lo que les presentan como algo
preternatural, es el término correcto, lo es. Entonces vamos a ver y vamos a hablar hoy que efectivamente, como he mencionado, vale la pena tomar una cita bíblica que es de Efesios 6, del 11 al 12, cuando San Pablo señala en el proceso de conversión, en la lucha espiritual que entablamos cada uno de nosotros para caminar a la santidad, cuando de verdad te lo tomas en serio, la lucha no es contra las personas, no es contra la sociedad, no es contra individuos, dice San Pablo, es contra las huestes, hablando del demonio, ¿verdad? Y sus jerarquías que gobiernan el mundo de las tinieblas, un mundo en el que está inmerso, sí, también la sociedad actual con muchas ideologías, con divisiones, con guerras, con el pecado. Entonces, esto es una realidad, pero quiero hablarles justamente de quien incurre por ignorancia, por curiosidad, por desesperación, por maldad, por búsqueda de poder o por alguna otra razón, en estos campos que voy a mencionar más adelante, puede sufrir lo que se conoce como asedio espiritual. Pero, ojo con esto, porque esto puede confundir mucho, y si hay aquí profesionales de la salud mental, no me dejarán mentir que es muy importante poner atención a la persona de manera integral para evaluarla. ¿A qué me refiero? Miren, la Organización Mundial de la Salud este año dice que de los 8.200 millones de seres humanos que habitan el planeta Tierra, 1.000 millones de personas padecen un trastorno mental. 1.000 millones. Estadísticamente esto es muy grave, lo cual significa que aquí podemos haber muchos. Yo, como para consolarlos un poquito, les digo que la mayoría somos psicópatas funcionales. Trabajamos, vivimos, damos resultados y demás. El problema es cuando el psicópata es disfuncional y es problemático, o sea, se desintegra y entonces nos da problemas. Pero la mayoría somos psicópatas funcionales. ¿Qué quiero decir con eso? Que todos podemos tener o tenemos algún rasgo patológico en nuestra personalidad, que en la época, vamos a hablar de los 80s para atrás, no se desarrollaba tanto. ¿Saben por qué? Y lo dicen expertos en esto: por el tipo de educación que ponía límites, que ayudaba a que la personalidad desintegrada, al encontrar límites por parte del papá, de la mamá, la presencia de la autoridad paterna, hiciera que el individuo no se fuera como hilo de media, porque no tenía los límites que hoy, más bien porque tenía los límites que hoy no se ponen. Y vean una de las consecuencias de todos son derechos, nada son obligaciones. Es gravísimo lo que está ocurriendo. Pero bueno, vamos a hablar entonces de asedio espiritual. Muy probablemente algunos se puedan identificar con esto, pero no necesariamente lo están padeciendo porque tengan un verdadero asedio espiritual por parte del mundo espiritual, hablando del demonio y sus ángeles. No, puede estar pasando por muchas variantes de su personalidad, incluso enfermedades mentales. Pero lo que sí podemos asegurar, por ejemplo, los seminaristas, las monjitas, los sacerdotes que saben un poco más sobre lo que es el ascenso del alma hacia Dios, a la luz de la doctrina de Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, las moradas del alma, o las vías de acceso a la unión con Dios según San Juan de la Cruz, o la espiritualidad en este sentido de San Agustín. En fin, el alma puede pasar por etapas donde parece que tiene incluso un trastorno mental, pero es una purificación. Sin embargo, aquí hablamos exclusivamente de un asedio espiritual. Ojo, puede haber dos posibilidades. Uno, la persona está viviendo una vida santa y puede ser objeto de este asedio espiritual para sacarlo de su proceso de santidad como tentación, o la persona se ha metido en terrenos donde actúa el demonio y podría, no quiero afirmar categóricamente que siempre va a ser así, solo si Dios lo permite, porque otra característica que debemos saber es que el demonio es una criatura, no es Dios. Si es criatura, está subordinado al Creador.
Y la acción del demonio o los demonios solo se da dentro del marco de la providencia de Dios. Es decir, Dios puede permitirlo para un bien mayor. No vayan a pensar que, por decir antropomórficamente, el demonio se despierta hoy y dice, bueno, a ver, voy a molestar a la familia fulana y yo voy a hacer lo que quiera con ella. No, el demonio no es un ser autónomo totalmente, porque al ser criatura depende de Dios y Dios puede permitir su acción por un bien mayor. ¿Cuál es ese bien mayor? La conversión y santificación de la persona. Y de una vez les comento, cuando esa persona está pasando por una tribulación espiritual que puede ser una obsesión, vejación, infestación o posesión, que es la acción extraordinaria del demonio, obsesión, vejación, infestación o posesión, acción extraordinaria del demonio, puede ocurrir si Dios lo permite para su conversión. No vayan a pensar que es pensando como en un Dios que no es, como nos lo revela Jesús, un Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros. No, a ver, ¿a quién le va a tocar a ti? Que lo atormente el demonio, voy a divertirme, cómo sufre, cómo llora. No, ese no es el objetivo de Dios. Dios no actúa el mal, en Él no hay el mínimo sesgo de maldad, al contrario, lo permite y podemos verlo en la Sagrada Escritura. ¿Se acuerdan de la historia de Job? ¿Se acuerdan? Dios permite que sea tentado, ¿verdad? Y todo esto supone una purificación y es muy interesante porque dice la Escritura, y lo podemos ver en nosotros, es muy fácil decir creo en Dios Padre Todopoderoso cuando tienes buena salud, cuando tienes la cartera llena, cuando tienes trabajo, cuando todo va bien en tu familia. Pero fíjense, en África tienen una costumbre muy bonita, en algunos países africanos. ¿Saben cuándo rezan el credo, además de las solemnidades y el domingo? Cuando están sepultando a sus muertos, cuando todo es oscuro, cuando la fe se tambalea, cuando la esperanza parece que no tiene razón de ser y cuando la caridad no tiene lugar. ¿Por qué voy a tener caridad si lo único que tengo es sufrimiento? Pero rezar el credo y mirando a tu ser querido descender a la tumba y decir creo en la resurrección de los muertos, de verdad podemos pensar que hay fe. Bueno, pero vamos directo. Entonces quedamos que al hablar del asedio espiritual hay posibilidades muy grandes también que se pueda tratar de un trastorno mental. Entonces, ¿qué es un asedio? Se refiere a una estrategia bélica en la que un grupo armado rodea un emplazamiento contra alguien, impidiendo su libertad hasta que se rinda. El asedio suponía cortar el agua, los alimentos, todo lo que es necesario para la sobrevivencia. Entonces, desde el punto de vista espiritual, ¿qué características tiene? La persona no está deprimida, no tiene un trastorno, como he dicho, mental, pero tiene desinterés por la vida espiritual en Cristo. Es diferente a la tibieza espiritual. La tibieza espiritual, entre otras razones, puede surgir por la falta de perseverancia en la gracia. Es decir, un alma que 8 días está en pecado y 3 días en gracia y luego 15 días en pecado y luego vuelve a la gracia, va a ser como, perdón el ejemplo que pongo, pero aquí veo que hay unos frijoles muy ricos, ¿verdad? ¿Qué pasa si a los frijoles los pones a hervir y les echas agua fría cada rato? ¿Qué les pasa? Pero ¿cómo se le llama eso que no se cuecen? ¿Se empalan? ¿Se pasman? Bueno, hagan de cuenta que eso es lo que ocurre en la tibieza espiritual. Una persona que no persevera en la gracia y que está en pecado, en gracia, en pecado, en gracia, va a empezar a perder interés por la verdadera vida espiritual. Y entonces el enemigo viene a robar su perseverancia y tenacidad y se estanca en la oración, en sus compromisos apostólicos y comienza a tener soledad o desolación, que no es lo mismo. Vivir la soledad y disfrutarla, amarla, que tener desolación. Es sentirme solo absolutamente. Y aunque esta experiencia espiritual puede darse en almas que están siendo purificadas profundamente de parte de Dios, la purificación tiene otras características, ¿sí? Por ejemplo,
Sobre todo me interesa mucho, hermanas, que tomen en cuenta esto, porque hay que discernirlo. Muchas vocaciones se pierden cuando comienzan las purificaciones espirituales permitidas por Dios en la vocación, y también a los seminaristas, ¿no? Una alma, refiriéndome a un religioso, una religiosa, un laico, un seminarista, un sacerdote, que se toma su vida espiritual en serio, que todos los días hace, como enseña la iglesia, oración mental, que todos los días participa de la Eucaristía, que todos los días ora, reza el rosario, en fin. Dicen los expertos que en poco tiempo de permanecer en la gracia pueden comenzar las purificaciones. Y entonces las purificaciones, una de las purificaciones más fuertes en la vida espiritual se llama la noche de los sentidos. ¿Qué es eso? La persona, y aquí le ha pasado mucho, y estoy seguro que a las religiosas, a los seminaristas les ha pasado, haces todo para Dios y llega el momento en que ya no sientes nada. Y vas a comulgar y sabes que nuestro Señor está en la Eucaristía y no sientes nada porque parece que fueras a recibir galletas. Y estás delante de Jesús sacramentado y no hay nada. Es muy duro esta experiencia, pero dice San Juan de la Cruz que para discernirla hay que tener en cuenta 3 signos, muchachos. En la vocación pasa eso. Yo experimenté esto con muchos de mis compañeros que de verdad eran seminaristas santos y que se fueron pensando que no tenían vocación. Los signos nos los enseña San Juan de la Cruz. Dice: el alma no encuentra consuelo ni en las cosas de Dios ni en las cosas del mundo. Nada le consuela. Segundo, continuamente se acuerda de Dios y esto le provoca dolor pensando que lo que le está ocurriendo ofende a Dios. Y tercero, ya no puede orar utilizando las potencias del alma como habitualmente lo hacía. ¿Se acuerdan cuáles son las potencias del alma? ¿Sí o no? Las superiores, razón y voluntad; inferiores, imaginación y afectividad. En la oración se utilizan estas potencias, en la oración mental, cuando uno medita, de acuerdo con la meditación cristiana. Bueno, pues cuando alguien está siendo purificado en esta etapa, ya no puede imaginar nada en la oración. Pero estamos hablando de personas que llevan años en esto. No vayan a pensar que es de un día para otro. Y entonces podemos pensar que se trata de una posible purificación espiritual. Pero fíjense, si alguien me dice, me ha pasado, ¿no? Llegue una monjita: padre, yo creo que estoy pasando por la noche del espíritu, nada me consuela, pero yo creo que si alguien, algún benefactor me regala unas vacaciones pagadas en San Carlos, 15 días, seguro me vuelve la vocación porque descanso, porque estoy agotada. No, hermana, esa no es purificación. Porque la verdadera alma en purificación no le consuela nada, nada absolutamente. ¿Entienden qué importante es esto, conocerlo? Porque muchas almas, muchas vocaciones se pierden cuando no se sabe discernir esto. Por eso es tan importante aprovechar la inmensa riqueza espiritual que tiene nuestra Madre la Iglesia en santos tan importantes como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresita, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Isabel de la Trinidad. Bueno, ¿qué les cuento? Ok, entonces la persona puede experimentar extrema frustración en todo. Durante un ataque espiritual, el enemigo usa una gran variedad de circunstancias para oprimir la mente y generar frustración profunda con nerviosismo, irritabilidad y ansiedad. Ok. Y puede tener confusión sobre su propósito, sobre su vocación, sobre el objetivo de su vida, y pensar que está caminando en una dirección incorrecta. Pero también hay una característica fundamental: hay pérdida de la paz. Cuando la purificación viene de Dios, puede haber tormenta por fuera, pero no se pierde la paz interior. Ese es un signo de que es Dios quien está actuando en el alma. Aquí no, aquí hablamos de un asedio espiritual por parte del espíritu inmundo y un cansancio inusual. Pero no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no tiene ningún trastorno metabólico y siempre está cansado. Pero no estoy hablando del mal del puerco después de comer, no. Aquí es un cansancio que no es usual y se les hacen análisis de todo y están normales, pero la persona siempre se siente
agotada. Muy bien. Entonces, y un fuerte impulso a abandonarlo todo. La vocación, el apostolado, el grupo de la iglesia, los sacramentos, hay este efecto que es verdaderamente terrible. Y nos encontramos que la persona fácilmente regresa a sus esclavitudes antiguas. ¿Cuáles eran sus esclavitudes? Sus pecados y sus prácticas paganas. ¿Se acuerdan cómo le reclamaba el pueblo judío, el pueblo hebreo, perdón, a Moisés cuando iban atravesando el desierto? Y decían, mejor nos hubieras dejado en Egipto, allá teníamos carne, teníamos cebollas para comer, y hoy nos traes hacia una tierra que quién sabe si exista, y no tenemos agua, no tenemos pan, y mejor nos hubieras dejado morir. Es verdad que nos maltrataban, nos golpeaban, éramos esclavos, nos hacían construir ciudades, pero teníamos que comer. Lo mismo puede ocurrir aquí. La persona regresa a sus esclavitudes, que pueden ser vicios, pueden ser pecados, pueden ser adicción, o sea, todo aquello que le estaba destruyendo. Entonces, conforme avanza esto, si es un asedio espiritual, la persona tiene dudas muy profundas en su fe y cuestiona la palabra de Dios, la eficacia de los sacramentos, todo lo que tiene que ver con la estructura de la iglesia comienza a ser cuestionado y puede hacer que la persona justamente abandone su proceso de fe, ¿sí? Esto es muy frecuente quien comienza en prácticas esotéricas o ocultistas, como por ejemplo tan básico como la lectura de la mano o la lectura de las cartas. Una cosa que parece banal pero que no lo es, comienza a hacerse cada vez más grave. Obviamente el pecado mortal, perdón, estamos hablando del asedio espiritual. Ahora, todos los pecados mortales cobran relevancia en este tema, sobre todo en el pecado de impureza. ¿Se acuerdan cuál es el sexto mandamiento? El sexto mandamiento de la ley de Dios. Y el noveno, ¿qué dice? No me vaya a dar el soponcio aquí porque veo que no se lo saben. Sexto mandamiento, no estorbarás. ¿Es ese? ¿Qué dice el sexto mandamiento? ¿Y el noveno? Entonces vean, estos dos mandamientos que no tenemos que poner o sea, no quiero poner demasiado mi atención en eso, pero son mandamientos hacia los cuales se dirige la voluntad debilitada, ¿sí? Cuando se pasa por este proceso. ¿Y saben por qué? Porque los los pecados contra la pureza son muy frecuentes en las almas orgullosas. ¿Por qué? Porque un alma orgullosa, al darse cuenta que cae con frecuencia en pecado de impureza, se da cuenta quién es y no quién aparenta ser. Pero eso a veces nada más lo sabe la persona. Entonces, ay, padre, es que yo tengo tendencia a la impureza y demás. A ver, ¿cómo andas en la humildad? No, pues yo soy la más humilde de todo mi grupo. No, sí, ya me di cuenta, ¿verdad? Ok, entonces este pecado de impureza trae muchísimos problemas. Piensen en un pecado de impureza grave, por ejemplo, en un matrimonio. Vamos a hablar de un pecado de impureza relacionado con el sexto y noveno, donde se aparece también, el sexto y noveno mandamiento, donde aparece también el asedio espiritual. Pensemos en el matrimonio santo, el matrimonio consagrado por el sacramento, ¿verdad? Hay una infidelidad. Vean lo que hace el asedio: ciega el entendimiento y endurece el corazón. Piénsenlo. Pero yo hago todo por él, lo hago todo por ella. Ya fuimos a terapia, ya hablamos con el padre, ya hablamos con su familia, ya le hablaron sus hijos, ya. Yo tengo derecho a ser feliz. Es normalmente la respuesta. Obviamente yo estoy hablando de generalidades, ¿no? Porque hay circunstancias especiales, pero estoy hablando generalidades en la vida espiritual. Hay un endurecimiento del entendimiento y del corazón. La persona que vive en impureza pierde el aprecio por las cosas espirituales, por las cosas de Dios verdadero, ¿verdad? Porque ya no quiere oír la voz de su conciencia. Hace de perder
este proceso hace que pierda el tesoro de la fe, y es obvio. Y luego la persona comienza a desertar de la iglesia, del culto, de los sacramentos, para entregarse a la mundanidad, a su vida de pecado, como era antes de su conversión. Entonces, esto es muy importante porque para no sentir el aviso, por así decirlo, la alarma que su conciencia le ayuda para arrepentirse, repele todo lo que pueda ser relacionado con Dios. Entonces, miren, voy a avanzar un poquito porque este tipo de asedio espiritual puede tener varias causas, pero me voy a referir, y es justamente el tema del que voy a hablar. ¿Cuál es? Prácticas esotéricas, ocultistas, espiritistas y supersticiones. El concepto es muy amplio, pero vamos a considerar, y debe ser considerado todo esto, como pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios, hermanos? Sobre todas las cosas. Entonces, todo acto contrario al primer mandamiento constituye un acto de idolatría, ¿sí? Y es pecado mortal. Entonces, deduzcamos el espiritismo, el esoterismo, el ocultismo, la santería, el chamanismo, ahorita les voy a enumerar todo ello, son pecados contra el primer mandamiento, son pecados de idolatría. ¿Por qué? Porque pongo mi fe y mi confianza en lo que no es Dios. No, padre, pero a donde yo voy, la persona que entra en trance, porque es medium, clarividente, tiene visión del mundo espiritual, tiene su imagen de la Virgen del Sagrado, de la Virgen de Guadalupe. ¿Han visto que tiene imágenes del Sagrado Corazón? ¿Han visto? ¿Ven cómo van? Solitos caen. Entonces, eso es un gancho. Cuidado. Acuérdense que el demonio es padre de la mentira, y entonces se engañan. El espiritismo utilizan imágenes católicas porque las oraciones que hacen son oraciones muy elaboradas y mencionan a la Virgen, mencionan a Jesús, mencionan a Dios Padre, mencionan al Espíritu Santo. Hay una secta en México que fue fundada, viene de Roque Rojas, el fundador del espiritismo en México, que se llama Espiritismo Trinitario Mariano. Fíjense nada más el título. Ya desde el título ves la herejía. Espiritismo Trinitario Mariano. Y bueno, es muy complejo hablar de ello, y hablan de los sellos que hay que abrir, hablan de los ruiseñores, que son aquellos que prestan su cuerpo para que entren los espíritus. ¿Y saben por qué se llama Mariano? Porque ellos afirman que todos los viernes en la cátedra, bueno, esto es una catedral. ¿Dónde está la cátedra? Es ese lugar donde solo se siente el obispo, que habla con autoridad apostólica, porque los obispos son sucesores de los apóstoles en el ministerio apostólico. Bueno, pues en esos templos tienen una silla que le llaman cátedra. Ahí se sienta el médium y te promete que todos los viernes habla la Virgen María a través del médium. Entonces los llevan al baile cuando no saben de estos temas. Si es la Virgen María, mi madrecita, yo quiero decirle, quiero hablar, quiero que me diga. Entonces te comienza a decir lo que tú preguntas, pero no es la Virgen María. Ahorita vamos a ver de quién se trata. Entonces, se peca contra el primer mandamiento de la ley de Dios cuando se comete pecado contra la fe, la esperanza, la caridad y la virtud de la religión verdadera. Y esto es pecado contra el primer mandamiento. Muy bien. Entonces nos vamos a encontrar que la Iglesia ha hablado sobre este tema desde antiguo, condenando la creencia, por ejemplo, en la astrología. A ver, muchachos, esto es muy importante que ustedes lo fundamenten, porque a veces les preguntan y piensan que los sacerdotes como yo, que somos exorcistas, estamos chiflados, estamos inventando cosas. No, estamos hablando, esto está fundamentado en el magisterio. Vean, Concilio de Toledo, el Concilio de Braga en el 561, y dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2116: todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente suponen
develan y que supuestamente develan el porvenir, la consulta a horóscopos, por lo tanto a la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios, fenómenos de visión, recurso a medium y demás. Bueno, habla de todo esto. Entonces, esto es importante. A ver, hermanos, vamos a hacer una prueba con la que les voy a demostrar algo. Levanten la mano los que conocen su signo del zodiaco. No tengan pena, no los voy a... De todas maneras, miren cuántos lo conocen. Bájenla. Ahora levanten la mano los que conocen la fecha de su bautismo. Vean cómo son menos. Son menos. ¿Se dan cuenta de lo ilógico? La astrología es una superstición porque es diferente a la astronomía. La astronomía es una ciencia basada en las matemáticas, en la física, ¿verdad? La astrología no. La astrología es superstición. Entonces, creo que de alguna manera es motivo de vergüenza que yo, cristiano católico, no conozco el día, la fecha y el lugar cuando fui elevado a la altísima dignidad de ser hijo de Dios, templo de la Santísima Trinidad. No, pues no sé, padre, pero yo soy Tauro, de manera decente, que podríamos decirle de otra forma, ¿no? Entonces vean lo ilógico, no es lógico que pensemos así. Bueno, adelante. Prácticas ocultistas que hay que evitar siempre, y vamos a ver con la palabra de Dios por qué hay que evitarlas. Brujería, hechicería, espiritismo, angelología no cristiana, luego les voy a hablar sobre eso, curanderismo, mancia, son todas las formas de adivinación. Hidromancia, adivinar con agua. Cigarromancia, con el cigarro. Cafetomancia, con el café. Aleptomancia, con vísceras de animales. Cristalomancia, con bola de cristal. Caracoles, runas, huesos de muerto, las falanges de los huesos, bueno, de la mano, conchas. Hay muchas formas de adivinación. Hay una forma que incluso anuncian, pero es hasta grotesco mencionarlo. No voy a mencionar, pero nos encontramos verdaderos vividores, gente falsa en esto, pero otros que sí están metidos en el mundo de la oscuridad y lo hacen. Algo que deben saber, y es muy importante para no caer en esta trampa: el demonio no conoce el futuro solo lo conoce Dios, ¿verdad? Pero en las formas de adivinación te dicen cosas del pasado y del presente y te meten la trampa en lo que te dicen del futuro. Ahí es donde el demonio gana, porque por ejemplo, pensemos en lo más común que yo veo: padre, sí, yo sé que hice mal, fui que me echaran las cartas, pero es que tengo un problema con mi novio y yo quiero saber si algo está mal. A ver, desde que estás yendo a las cartas ya tu relación está mal. No vas a buscar soluciones si no estuviera mal. ¿No sería mejor ir con un consejero de noviazgo, con un sacerdote o con un psicólogo, en lugar de ir? No, pero es que las cartas me van a decir si me quiere o no me quiere. A ver, hija, si tú estás actuando de esta manera, puede haber una autoestima deteriorada, hay desconfianza. O sea, no tengo que ser brujo para decirme que tu relación está mal. Pero cuando tú llegas con uno de estos individuos, el solo hecho de ir, te van a decir: tú vienes porque tienes un problema grave. ¡Ay, qué novedad! Y sin darte cuenta tú le estás dando la información. Y si es un farsante, está utilizando psicología barata y te llevó al baile y te cuesta, ¿qué será? 1,500 pesos. Pero si se trata de alguien que tiene espíritu de adivinación por pacto espiritista, te va a mentir y te va a manipular y te va a desgraciar la vida y tu noviazgo y tu matrimonio y tu fe y bueno, todo. Entonces yo sé, hermanos, a ver, les voy a comentar algo. Sé que es difícil, pero yo esto lo viví antes de convertirme. Muchas cosas de esto que hablo las tuve en mi propia experiencia. Yo fui compañero de Su Excelencia, de don Felipe, fuimos compañeros en la preparatoria, estudiamos en un colegio católico. Después él se fue al seminario y yo me fui a la Facultad de Medicina, y en la Facultad de Medicina yo me volví cuasi ateo por conveniencia moral, porque si creía en Dios pues tenía que obedecer la moral católica, ¿no?
pero si lo negaba, pues no hay problema, porque así yo podía hacer lo que yo quisiera. Entonces, en ese periodo, no fue mucho tiempo, pero en ese periodo conocí el espiritismo, conocí la masonería, conocí a los Rosacruces. Yo ahora veo que Dios permitió todo eso para después dar testimonio. Una vez convertido, acuérdense, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces no se desanimen. Si alguno cree que va mal, a lo mejor sí va mal, pero se puede sacar bienes de allí. No, lo que me ayudó a salir de eso fueron mis padres, ¿no? Gracias a Dios eran personas de fe. Mi mamá ya no vive, mi papá sí. Y casi por obediencia, por conveniencia, mejor dicho, mi papá me invitó a un retiro, yo no quería ir, lo obedecí porque si no, pues no había luz. Y ahí me pescó el Señor, pero como calcetín, así. Y ahí empezó esta historia que solo Dios sabe hasta dónde va a llegar. Nunca me imaginé que yo llegara a ser exorcista. Imagínense, de cuasi ateo, pero una vez convertido en experiencia profunda de fusión con el Espíritu Santo, al día siguiente llegué a la universidad en la UAP, la Universidad Autónoma de Puebla, que en aquella época era roja a morir. Me levanté enfrente de mi salón y me puse a predicar en un grupo de 60. Entonces, ¿de cuál fumó? Pero yo no descansé hasta no llevar a todos mis compañeros a retiro al que yo tomé de un querigma, y algunos recibieron sus sacramentos, otros se casaron. Bueno, acabo de celebrar 25 años de sacerdote en julio. Vinieron muchos de mis compañeros de grupo de diversos países, porque muchos eran extranjeros, y ha sido muy bonito y darle gracias a Dios como de una persona, como un servidor, hijo de una familia cristiana, católica, practicante, pero la edad de rebelde, me hice cuasi ateo, conocí muchas cosas malas y después regresé a la casa del Padre y ya me había llamado al sacerdocio, y a través de esto muchas almas pudieron ir a Jesús. Entonces yo les digo a las mamás, por favor, porque hay muchas mamás que se preocupan: padre, mi hijo no quiere ir a misa, padre, mi hijo ya no se confiesa, mi hijo. Usted siga orando. Mi mamá me decía: mira, hijo, por ti y por tus hermanos yo oraba todos los días y le decía al Señor: tus promesas son eternas, y aunque yo no vea la conversión de mi hijo, llegará aunque yo no la vea. Y mi mamá tuvo la bendición, pues, no solamente de verme sacerdote, sino de vivir conmigo como sacerdote ella murió hace 4 años, durante 21 años, fíjense, gracias a Dios. Entonces, mamás, papás, no se desesperen. Monseñor Felipe le decía el otro día a una señora, y yo lo corroboro muy bien. ¿Se acuerdan de aquella mujer que venía gritando detrás de Jesús para que curara a su hija porque estaba endemoniada, la Sirofenicia? Y Jesús no le escucha, y cuando le escucha le dice: no está bien quitarle el pan para dárselo a los perros, el pan de los hijos para dárselo a los perros. Y esa mujer, con un acto de humildad, porque era mujer, era extranjera, tenía todas las agravantes para no ser escuchada, Jesús le dice: qué grande es tu fe, mujer. Y en ese momento su hija queda liberada. Pero yo les digo, si esa mujer, en lugar de ser Siriofenicia, hubiera sido de Ciudad Obregón, ¿saben qué habría dicho? Pues tú serás muy Dios, pero yo tengo mi orgullo y a mí no me vas a decir así, entonces ya me voy. No, es verdad, Señor, pero tú eres Dios. Yo sé que no me merezco ni las migajas, pero ten misericordia. Mamás, papás, no se desesperen, Dios tiene su tiempo. Sigan orando, perseveren, y la gloria de Dios resplandecerá allí donde por el momento hay oscuridad, porque acuérdense lo que dice Jesús: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y Jesús cumple sus promesas. Así que no quiero ver caras largas, porque me dicen: padre, es que está muy difícil mi situación. Lo que es imposible para los hombres es posible. Bueno, entonces, los viajes astrales es un concepto básico y una práctica básica del ocultismo, ¿verdad? Tendría yo que detenerme tema por tema, pero solo los vamos a enunciar. Tatuajes ritualizados. Un tatuaje en sí mismo no tiene una connotación ni espiritual ni moral de pecado, sobre todo en algunas culturas. Pero si el tatuaje te lo pones con una intención de consagrarte o de ritualizarlo, puede ser un peligro espiritual. Pero médicamente, hoy hay reportes en la bibliografía médica
del grave daño que hace al sistema linfático y hay una posible relación con el linfoma de Hodgkin, que es un tipo de cáncer. Entonces, por salud es mejor no, pero si está ritualizado, cuidado, puede haber un daño espiritual. Satanismo abiertamente, hay lugares donde hay templos dedicados al culto al demonio. Culto a la satánica muerte. Por favor, en adelante ya no le llamen Santa Muerte. En el santoral de la Iglesia Católica Apostólica Romana no hay ningún santo con ese nombre, Santa Muerte, ¿verdad? Es una entidad diabólica en la que las personas han hecho un sincretismo de elementos de la fe católica con imágenes de la Virgen María, pero le ponen un esqueleto y hablan de que es una entidad. La muerte no es una persona, no es un ser, no es una criatura. ¿Qué es la muerte? El final de la vida biológica. Entonces, lo que actúa detrás de esta entidad que promete protección, prosperidad, poder, es un demonio que se llama muerte. Aquí sí, como exorcista puedo dar testimonio que en algunos casos, al preguntarle al demonio cómo se llama, literalmente responde: me llamo muerte. Entonces podemos afirmar, el tema es muy amplio, pero un buen cristiano católico tiene un concepto muy claro de la muerte. ¿Cuál es? La muerte como final de la vida, como fenómeno, no tiene la última palabra. Dice San Pablo en la carta a los Romanos: el último enemigo en ser aniquilado será la muerte. Y entonces, cuando Jesús venga para juzgar a vivos y muertos, nos levantará de donde estemos para devolvernos nuestro cuerpo, ser juzgados, para ir a la gloria de Dios o a la condenación eterna. Pero la muerte no tendrá ya ningún poder. Pero si se le personifica como lo hacen algunos, aquí es donde entra el demonio con sus argucias, los engaña y terminan pues prácticamente en la condenación. Muy bien. Algunas formas de espiritismo de origen africano que se practica mucho, sobre todo en el nordeste de Brasil, Salvador de Bahía, prácticamente en todo Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, Haití, algunas partes de Venezuela y sobre todo en Cuba. Vudú, candomblé, macumba, santería y palo mayombe son formas de espiritismo de origen africano. Pero hay todo un conjunto de prácticas dentro de una corriente que se llama Nueva Era o New Age. Y aquí es donde mucha gente ha sucumbido también. Creencia en centros de energía que se llaman chakras. Esto es de origen hinduista, budista. No tiene nada que ver con el cristianismo y científicamente no hay ninguna demostración de que esto exista. Meditación trascendental, chamanismo, bioenergética esotérica, reiki, yoga, feng shui, utilización de cuarzos, cuencos tibetanos para armonizar la energía, creencia en la reencarnación, algunas pseudoterapias científicas, hermanas, que han hecho mucho daño a congregaciones religiosas. El eneagrama. Pero lo dieron los padres carmelitas, pero lo tomamos con los jesuitas. Revisen las bases esotéricas y ocultistas y el determinismo que provoca el eneagrama en psicología. Constelaciones familiares. Está de moda. Yo le comentaba a su excelencia que estos temas tendría yo que darlos específicamente. Por ejemplo, para el tema de constelaciones familiares necesito 3 horas, solo para ese tema. Pero yo puedo dar testimonio leyeron un poquito de mi ridículum. Es espiritismo disfrazado de terapia. No es verdadera psicoterapia. Cuidado con eso, ¿sí? Mucho cuidado. Theta Healing es una forma de meditación e invocación también de ángeles. Mindfulness, vibración energética, que es sonidos con determinada vibración para sanar, no cura nada, eso está demostrado. Utilización de lo que se conoce como par biomagnético, curación con imanes, es una mancia o una forma de adivinación para curar, muy elaborada. Ufología, biodescodificación, o sea, encontramos muchísimos campos detrás de los cuales hay ocultismo, esoterismo y espiritismo. Vean,
Herbolaria, no estoy hablando de la herbolaria mexicana, que es riquísima y comprobado que las hierbas tienen propiedades medicinales. No, estoy hablando de quien habla de herbolaria y al mismo tiempo te ofrecen una limpia espiritista para alinearte con la energía universal y hacer determinadas prácticas que no son herbolaria. Acupuntura, iridología, bueno, reiki, algunas cosas que ya hablamos. Aquí debe haber una alerta. Hay algunos terapeutas que ofrecen hipnosis para sanar, pero no es hipnosis clínica. Lo que hacen en este tipo de prácticas, cuando no son psiquiatras certificados o psicólogos clínicos certificados, lo que hacen es inducir a la persona a un estado de trance espiritista. Eso no es hipnosis. Mucho cuidado. Sé que necesitamos mucho tiempo para hablar de esto, pero bueno, por lo menos despertar la inquietud sobre este tema les puede ayudar. Bueno, este tema, vean ustedes de qué habla, la reencarnación. Recuerden que esto viene del hinduismo, del budismo y algunas otras, sobre todo estas dos, una es una religión y otra es un sistema de vida, pero la palabra de Dios, que es palabra de vida eterna, que salva. Acuérdense que dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y vean lo que nos dice Jesús respecto de la reencarnación. Carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 27. Está determinado que el hombre muera una sola vez y enseguida venga el juicio. No hay otro chance. ¿Sí? Es un tema también, repito, del que tendríamos que hablar mucho, pero baste la cita bíblica que es palabra de Dios para creerlo. Y aquí viene uno de los temas más graves que estamos viendo en la sociedad: terapia con ángeles. Esto es angelología esotérica, no es angelología cristiana. ¿Sí? Cómo contactar a tu ángel de la guarda, rituales con ángeles, limpias con ángeles, ángeles y energía, meditaciones con ángeles, tarot con los ángeles, espiritismo que trabaja con los ángeles. Ahorita vamos a ver la cita que prohíbe esto. Y aquí sí les voy a dar en la cabeza a muchos. Vean una superstición moderna. Vean la que es el ojo de Fátima, la pulserita roja, en fin, véanlo ahí, porque algunos, por cierto, cuando llegaron los veía yo y ya empezaron a esconder la mano. Esto es superstición y es pecado. Miren, les cuento una anécdota. Mi hermano mayor murió hace 2 años y en una ocasión estaba conmigo en la iglesia y me ayudó, bueno, X. Era una misa de 15 años y la quinceañera traía un listón rojo en la mano derecha y un listón rojo en en el pie izquierdo. Y yo, para hacerle plática, para evangelizarla sobre esto, le dije: oiga, señorita, ¿y eso para qué es? Me lo puso mi mamá, se lo dio una señora que cura, para que me proteja, para que no me secuestren. Y mi hermano, que estaba conmigo, se empezó a reír y le dijo: dígale a su mamá que mejor le regale un AK-44, es más eficaz que 2 listoncitos. Pero así de absurdos somos. Entonces, hermanos, ¿cuál es la razón? No, es que esto está energizado, está ritualizado, yo te lo pongo, si tú crees en eso, te va a proteger, sobre todo mujeres, de la envidia. Eso es lo que les dicen. Y entonces, hermanos, toda persona merece respeto por su dignidad, somos hijos de Dios, pero honestamente, pues algunos tenemos más lonjas que nadie envidiaría. ¿Qué me van a envidiar a mí? Pero no, padre, es que mis cuñadas, es que la vecina, es que en el trabajo, es que, a ver, acuérdense que dice San Pablo: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Así tengas todo el cuerpo enredado en madejas de hilos rojos, si no eres una persona de sacramentos, de oración, de todas maneras, decía el santo cura de Ars, si no te has encontrado con el diablo de frente, es porque está caminando junto a ti. Es decir, si no has distinguido realmente dónde está, es porque ya te acostumbraste a vivir con él. Y este tipo de prácticas son así, en ese tipo de gravedad. Una criaturita que no está bautizada y le ponen el ojo de venado. Esa criatura la estás contaminando, todavía no es hija de Dios, ahí lo estás exponiendo. Entonces, ahorita al salir vamos a poner una canastita y por cada pulsera que dejen les damos 100 pesos.
Bueno, ahora esto tiene una intención, lleva un proceso. ¿Cuál es el proceso? Sobre todo de la nueva era. En la primera etapa se trata de negar a la iglesia y decir, tu fe es una relación personal con Dios. La fe no es religión. De hecho, muchísimos hermanos evangélicos cristianos han caído en esto. Mi relación de fe es una relación personal con Cristo. No necesito instituciones. Pero si te dices cristiano, entonces debes conocer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, Jesús, tiene una intención fundacional sobre la iglesia. Entonces es una contradicción. Pero bueno, entonces la primera etapa es negar a la iglesia y aceptar solo a Jesús. En una segunda etapa, decir que Jesús pues no es Dios, solamente es un gran maestro y le llaman maestro ascendido. En la tercera etapa, Dios no es importante ni la religión, sino el potencial humano que tú tienes en tu vida y que no has desarrollado. Y ahí es donde les echan el rollo que el ser humano solo ocupa un 30% de su cerebro. Por favor, o sea, ¿quién puede demostrar eso cuando hoy la neurofisiología demuestra que, bueno, el cerebro absoluto se ocupa, ¿no? Pero hay muchos incluso retiros de coaching energético para que creas en ti, desarrolles la glándula pineal y abras tu tercer ojo. Y no son retiros que valen baratos, y es pura superstición y psicología barata que se le llama psicología de potencial humano. Y en la cuarta etapa, ni religión ni Dios, sino puras creencias panteístas. Como todo es Dios, no necesitas ir a la iglesia, no necesitas sacramentos, no necesitas de los sacerdotes, no necesitas de nada, porque además el punto culminante, tú eres Dios. ¿Se acuerdan cuál fue el engaño del demonio? Serán como Dios. Esto es tan antiguo como la misma humanidad. Ahora bien, estas citas que debemos de conocer todos. Deuteronomio 18 del 10 al 12. Que no se ha hallado entre ustedes nadie que haga pasar a su hija o su hijo por el fuego, quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque el que hace estas cosas es abominable para Dios. ¿Qué significa abominar? Rechazar, vomitar, ¿sí? Entonces ahí está la palabra de Dios que nos ilumina. Levítico 19:31, no recurran a espíritus y adivinos, no se hagan impuros por consultarlos. Levítico 19:31. Luego he explicado en estos días que una de las razones por las cuales tanta gente se mete en eso son por los prodigios y supuestos milagros que ocurren, y efectivamente ocurren estos fenómenos, pero no son milagros, porque el milagro es algo sobrenatural en el que Dios o modifica o suspende las leyes de la naturaleza, pero eso solo puede hacerlo Dios. Aquí de lo que ocurre es que el demonio, al conocer las leyes de la naturaleza, las puede manipular y hacer parecer algo como un milagro, cuando en realidad él está actuando como un presdigitador. En realidad él no está creando nada. Todo ha sido creado por Dios verdadero, pero el demonio lo puede manipular. Y entonces dice Apocalipsis 16:1, estos son espíritus de demonios que hacen prodigios. O sea, algo que apantalla, que impresiona, que parece maravilloso, pero no lo es. Bueno, los daños, ya vamos a terminar para que se animen ya en unos minutos más. Voy a exorcizarles el agua, la sal y el aceite, y vamos a terminar con una oración de liberación para que todas las que han ido a los templos espiritistas, lo que se les pegó, el daño que haya, con esa oración se termina. Pero bueno, daños físicos, psicológicos o espirituales, físicos de todo tipo, psicológicos, sobre todo ansiedad y depresión, que hay que distinguirla de un trastorno de la personalidad mediado ya sea por pérdidas o por alteración en los neurotransmisores que produce el cerebro. No, cuando hay un daño espiritual que genera ansiedad y depresión, no hay ninguna pérdida que genere un duelo, ni hay ninguna alteración neurofisiológica. No encontramos una explicación excepto el antecedente de prácticas ocultistas.
y espirituales, como es rechazo a la verdad, a la fe, a la iglesia. Y hay un daño psicológico muy grave. ¿Cuál es? La manipulación que se hace de las personas que se vuelven codependientes del brujo, del chamán o del espiritista. Sí saben qué es codependencia. No puedes vivir sin la otra persona en este caso. Entonces el brujo, el chamán, el santero va a decidir tu vida, todo lo que tiene que ver contigo, tienes que consultarlo. Obviamente esto cuesta mucho dinero, ¿sí? Y entonces nos encontramos con manipulación en la toma de decisiones, abuso económico, físico y a veces sexual. Hay que tomar en cuenta mucho el fenómeno de la sugestión, porque muchas cuestiones que ocurren en las personas en realidad es por el proceso de sugestión. Tan importante es esto que en la medicina, para probar la eficacia de algunos medicamentos en las pruebas, en algunas etapas de experimentación, a los enfermos se les da placebo, o sea, pastillitas de azúcar, y se les dice que es un medicamento para ver qué efecto tiene sobre la enfermedad que padece, y se prueba con un medicamento verdadero. O sea, la sugestión existe, pero imagínense la gravedad, y esto es muy importante, y la responsabilidad que tenemos, sobre todo los sacerdotes, las religiosas, los seminaristas, en fin, de evitar imprudencias como, voy a ironizar, tú tienes una sombra negra. Este muchacho que es inteligente va a decir, padre, pues no hay sombras de colores, es lógico que tenga yo una sombra negra. Pero la persona cuya, valga la redundancia, personalidad es débil, su autoestima no es buena, no tiene una adecuada formación religiosa, ¿qué va a ocurrir? Me dijeron que tengo una sombra pegada y algo me va a pasar y me voy a morir y tengo una enfermedad y estoy salado, y no lo sacas de ahí. Entonces lo que ocurre en su vida es ocasionado por la sugestión, no porque tenga realmente algo grave. Pero hay gente que se dedica, fíjense en esto, no me dejarán mentir. Te encuentran en la calle y te dicen, oye, no te conozco, pero yo veo el mundo espiritual y tú tienes algo malo. O resulta, hay una estrategia que hacen estas personas y muchas brujas, de las cuales algunas hay acá. No estoy mintiendo. No estoy mintiendo, es en serio. Hay gente que viene a esto para ver de qué hablo, pero sabe que no puede nada. Eso es lo interesante, y algunas se han convertido. O sea que si ven que por ahí empieza con la escoba a moverse, no es cierto. No, ¿saben qué hacen? Te tiran cosas en tu casa o en tu negocio, nunca se sabe quién es, pero van a aparecer letreros muy cerca. Madame Lulu, maestra en amarres, eficacia 100% garantizados. Es una estrategia comercial. No crean en eso, porque como les voy a comentar, si alguien de verdad quiere hacerte un mal yendo a tirar porquerías a tu negocio, a tu casa, pero tú estás en gracia, como ha dicho Monseñor, y te has hecho más bien has accedido a la confesión sacramental y has comulgado, no te pueden hacer nada. Pero puedes utilizar como un auxiliar el agua exorcizada, el aceite exorcizado y la sal exorcizada. Cualquier cosa que te hayan dejado ahí, le pones el agua exorcizada y se acabó el problema. Solo no hay que tocar nada. Nunca lo toquen, con un palo o algo, a la basura, a quemar, agua exorcizada y se acabó. ¿Queda claro? Pero sí hay gente que como a esto se dedica, ese es un negocio, te tiran a propósito cosas y luego por ahí cerca de tu casa aparece el letrero de quién te puede ayudar. No caigan en eso. Bueno, ¿quién está detrás de todo esto? El demonio. ¿Y quién es la solución? Jesús. Algo muy importante para salir de esto, una buena confesión sacramental, renuncias a Satanás, entrar en el proceso de perdón para sanar todo rencor, odio y resentimiento y empezar una verdadera vida en el Espíritu Santo. ¿Cómo? Con la oración, con los sacramentos. Ahora, de repente hay personas que me dicen, oiga padre, ¿me puede enseñar una oración fuerte y eficaz para estar protegido? Todas las oraciones hechas con fe, con devoción, oraciones correctas, tienen esa eficacia. Pero San Pablo nos enseña en la carta a los Efesios, capítulo 6, del 11 al 12, los versos, cuál es la armadura del cristiano. ¿Se acuerdan? Dice, revístanse con el yelmo de la fe, en concreto, justicia, verdad, fe, palabra de Dios y oración, y todo lo que se deriva de ello,
Una persona que vive en esto, vive en la gracia de Dios. No se puede acercar el demonio a ti. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 90? Caerán a tu izquierda 1000, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará, porque el Señor tu Dios ha enviado a sus ángeles para que te guarden en tus caminos. Entonces, ¿cuál es la solución? Jesús. Padre, pero yo me metí en esto, yo no sabía, yo ignoraba. Bueno, no te preocupes. En un momentito más que vamos a hacer la oración, vas a renunciar por ti, por tu familia, por tus antepasados, y la oración que voy a hacer, porque es en el nombre de Jesús, con la autoridad de la iglesia, con la autoridad de mi sacerdocio, rompe cualquier cosa. No hay nada, nadie. Apréndanse esto, hermanos. Ojalá y se lo lleven hoy a su casa de todo lo que hemos hablado. Dios siempre defiende y guerrea por sus hijos. Dios siempre defiende y guerrea por sus hijos. Y Dios Todopoderoso nunca ha perdido una guerra. ¿Amén? Esa debe ser nuestra convicción. El grito de victoria del arcángel Miguel. ¿Quién como Dios? Te voy a echar a doña Petra, que vive allí por Wiri, no sé cómo se llama el lugar ese que hoy pasé. A doña Petra y sus secuaces no pueden nada contra Dios. Por cierto, les iba a hablar de eso, del espiritismo de doña Petra. Es espiritismo, no se metan en eso, es espiritismo, por favor. Las llamadas operaciones espirituales, por eso el demonio hace prodigios. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Wiri? Bueno, pues eso. Bueno, entonces ya vimos. La vida de fe en Jesús conlleva y exige sacramentos, oración diaria, meditación de la Sagrada Escritura, comunión sacramental, rezo del Santo Rosario, ayuno, adoración eucarística, caridad, obras de misericordia. En una palabra, una vida de santidad que se va dando poco a poco, ¿verdad? Fe y conversión. No olviden que esto es un proceso. Empieza hoy, pero dura toda la vida, y todo a su momento, todo a su paso. Muy bien, hermanos, pues con esto terminamos la exposición. Para pasar ahora, si me permiten, me voy a poner mi alba y una estola. Preparen el agua, la sal y el aceite. A ver, pero escúchenme, antes de exorcizárselos. Es importante tener claro que los sacramentales son diferentes a los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Son acciones sagradas instituidas por nuestro Señor Jesucristo, que por medio de signos nos conceden una gracia. ¿Cuál es la gracia del sacramento del bautismo? Nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia. Nos otorga la gracia santificante. Es como el Wi-Fi con el cual estamos conectados a Dios. Y así, ¿cuál es la gracia del sacramento de la confesión? El perdón de los pecados y la fortaleza o el fortalecimiento de la voluntad. ¿Cuál es la gracia del sacramento del matrimonio? Te ayuda a santificarte en tu vida de matrimonio. En fin, cada sacramento tiene una gracia, pero esa gracia es inmediata y es eficaz porque así lo instituyó Jesús. ¿Cuántos sacramentos existen? Muy bien. Los sacramentales no los instituyó Jesús, los instituyó la iglesia, y confieren una gracia en el nombre de Dios, pero por la oración de la iglesia. Hay muchos sacramentales: las imágenes benditas, el rosario, el escapulario, las procesiones. Una profesión religiosa es un sacramental, además de ser un acto religioso canónico. En fin, hay muchos sacramentales. En la exorcística utilizamos 3 sacramentales exorcísticos: agua, sal y aceite exorcizado. ¿Cómo se utilizan? No son amuletos, no son magia. La persona debe de estar en gracia de preferencia. Y los sacramentales, ¿cómo se utilizan? El agua bendita y exorcizada se utiliza como el agua bendita común. ¿Cómo la utilizan aquí? Se puede tomar, se puede regar. ¿Dónde? Donde lo necesites. La sal exorcizada, ¿cómo se utiliza? Se puede comer, o yo recomiendo, en mi experiencia, en un lugar donde hay fenómenos que espantan, de bla, 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 riega la sal, déjala 3 días,
sin barrer, sin limpiar. La sal exorcizada es como la vitacilina. ¿Dónde se usa? En la casa. En la casa, en el trabajo y en la oficina, no sé cómo dice. Bueno, se puede usar en todos lados. Entonces la riegas, en el consultorio, la riegas. No se tiene que ver, no tienes que hacer montones. Se deja 3 días, no importa que la pises. Al tercer día barre, pero sí tienes que usar cubreboca y guantes. Porque cuando hay algo, apesta, suciedad, o esa sal se hace como agua líquida. Bueno, el agua puede ser líquida, gaseosa o líquida, ¿no? Pero pareciera agua, así como si hubiera algo embarrado, como el azúcar más bien derretida, así se hace cuando hay algo, ¿sí? Entonces, si se limpia o se barre con guantes, nunca hay que tocar nada de eso. Con los guantes y cubrebocas a la basura, y entonces ya se riega el agua exorcizada. El agua exorcizada, repito, se puede tomar o se puede regar, la sal se puede comer o se puede regar, y el aceite exorcizado debe ser aceite de oliva. El aceite de oliva tiene propiedades, cuando es auténtico, porque hay mucho aceite de oliva falso, se puede comer. Yo les recomiendo, unge la puerta de tu casa con ese aceite exorcizado, una crucecita, tu ventana. Les voy a decir algo que pueden pensar que estoy loco, pero mucho no. Soy psicópata funcional. Los espejos. Ojo con esto. El satanismo utiliza los espejos como puertas dimensionales. Si tú tienes un espejo frente a tu cama y efectivamente alguien quiere hacerte un ritual de santería, de espiritismo, de satanismo, van a utilizar el espejo frente al cual duermes y a través de eso llega. Ya ven que en México se acostumbra que tienes tu tocador con un espejo de 2 metros. Pónganle una crucecita de aceite exorcizado y se acabó el problema. Puede ser también. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a prepararnos. Entonces apagamos el proyector, quitamos la pantalla. Sí, porque la oración de liberación y el exorcismo de los sacramentales no podemos hacerlo transmitiéndolo, deben de estar aquí. Algo muy importante. Una persona me decía: Padre, voy a abrir mi agua y mi sal y la voy a acercar para que le entre la bendición. No, hermanos, no es necesario. Un servidor, el señor obispo, puede exorcizar a alguien que esté del otro lado del mundo desde aquí y tiene eficacia, ¿sí? Así son también las bendiciones. Está cerrada tu botella y ahí llega la bendición, porque es la intención del sacerdote, ¿sí? Algo muy importante, también alguien me decía, los sacramentales solo los instituye la iglesia, y la iglesia dice cuáles sí, cuáles no, y solo la iglesia puede quitar o poner otros. Se pueden bendecir los medicamentos, pero exorcizar no. Bueno, una persona me decía: oiga, padre, yo compré una botella de aceite y como le quedaba poquito exorcizado, le eché otra botella. Quedó exorcizado, ¿verdad? Como hablan aquí en el norte. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no? No, se tiene que exorcizar nuevamente, ¿sí? Algo también importante, los sacramentales no se venden. Padre, yo traje 2 de estos garrafones de no sé cuántos litros porque le voy a vender a todos mis vecinos. No, eso es pecado, se llama simonía. Ustedes compran la sal, el agua, el aceite y lo traen para bendecírselo. Si alguien te vende una imagen o algo bendito, eso es pecado. Tú tienes que comprarlo y luego se le bendice. ¿Me explico? Entonces, pueden compartirlo, eso sí, regalarlo, venderlo no. Las cosas santas no se venden. ¿De acuerdo? Bueno, hermanos, a los que nos siguen por las redes, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Los esperamos la próxima con su presencia. Hasta luego. Ya.